Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Hola, hola, mis queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de educación primaria. Muy buenas tardes. Queridas familias de todo el Perú, es un gusto saludarlos. Buenas tardes a todos ustedes. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Erika y junto a Fanny les acompañaremos en este espacio de aprendizaje. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo nos sentimos hoy? Lo sabía. También me siento como ustedes muy bien. ¿Y saben cuál será el título de la sesión del día de hoy? El título de la sesión del día de hoy es: Describimos los componentes bioactivos de los alimentos de nuestra biodiversidad. Describimos los componentes bioactivos de los alimentos de nuestra biodiversidad. Asimismo, el propósito de la sesión será: describe los componentes bioactivos de los alimentos de nuestra biodiversidad. Describe los componentes bioactivos de los alimentos de nuestra biodiversidad. Niños y niñas, ¿y cómo creen que lograremos cumplir el propósito de hoy? Déjenme contarles que, para lograr el propósito del día de hoy, ustedes realizarán las siguientes actividades. Primero, escucharán un caso y plantearán respuestas a una pregunta. Segundo, elaborarán un plan para la búsqueda de la información. Tercero, identificarán conceptos y los relacionarán en ideas. Cuarto, elaborarán un listado de ideas que escriban a los componentes bioactivos de los alimentos. Gracias, Erika, niños y niñas. Es necesario tener cerca los siguientes materiales: cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador. Recuerden que archivarán las evidencias de sus trabajos para que formen parte de nuestro folleto, El valor nutritivo de los alimentos, que presentarás a tu profesor o profesora cuando lo solicite. Bien, iniciaremos nuestra sesión escuchando el mensaje de Alessandra. Presten mucha atención. Lo leeré. Ella nos dice: Hola amiguitos, soy Alessandra. Les cuento que mientras ayudaba a mamá a cocinar, escuchamos por radio que entrevistaban a una nutricionista. Ella decía que el estudio de algunos componentes bioactivos de los alimentos están despertando especial interés en la comunidad científica, pues existen efectos benéficos en la salud. También comentaron que la población debe estar informada del efecto de estas sustancias, porque en nuestro país existen alimentos con alto contenido de componentes bioactivos y que podrían ser incluidos en nuestra dieta. Erika, siento curiosidad con lo que nos cuenta Alexandra sobre los alimentos bioactivos en nuestros alimentos y me pregunto, ¿cómo benefician a nuestro organismo el consumo de alimentos con componentes bioactivos? Interesante pregunta, Fanny. Nuestros niños y niñas han estado muy atentos y creo que también quieren conocer la respuesta a la interrogante. ¿Qué les parece si investigamos juntos? Bien. Todos queremos saber, ¿será
Muy interesante. Volveré a repetir la pregunta. ¿Cómo beneficia a nuestro organismo el consumo de alimentos con componentes bioactivos? ¿Lo anotaron? Muy bien. Ahora plantearán una respuesta a la interrogante desde sus saberes previos y para ello dialogarán con su familiar. Empecemos. ¿Dialogaron? ¡Excelente! Vamos a continuar. Ahora escribirán la respuesta a la interrogante en su cuaderno de apuntes. Les daremos tiempo para escribirla. ¿Cómo van? Los esperaremos un ratito más. ¿Terminaron? ¿Sí? Muy bien. Ahora busquemos información sobre qué son los componentes bioactivos, su función, en qué alimentos los encontramos y cuáles son los beneficios del consumo de alimentos con componentes bioactivos. ¿Qué haremos para buscar la información? Para buscar la información será necesario elaborar un plan que nos permita orientar la búsqueda de esta información, así como su organización y análisis para responder la pregunta. Para ello debe tener claro ¿qué información buscarán? ¿Dónde buscarán la información? ¿Cómo se organizarán para la búsqueda de la información? Recuerda que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias, entre otras, deben ser confiables y válidas. Es decir, deben ser producidas por un autor o grupo de investigadores que publican y comparten sus conocimientos. En esta oportunidad, nosotras les brindaremos la información que les ayudará a elaborar su respuesta. Así es, niños y niñas. Hoy les hemos traído un texto. De la lectura, ustedes obtendrán información que necesiten para poder responder la pregunta. Por eso, con ayuda de su familiar, anotarán en su cuaderno de apuntes las palabras clave e ideas que les permitan identificar y relacionar conceptos o ideas. ¿Tienen a la mano su cuaderno de apuntes? Muy bien, niños y niñas. Voy a iniciar la lectura. Presten mucha atención. La lectura se titula Los componentes bioactivos en los alimentos. Los alimentos, además de contener componentes nutritivos como las proteínas, glúcidos, lípidos, minerales y las vitaminas, tienen componentes bioactivos. Estas sustancias se encuentran en pequeñas cantidades en las plantas, que nos proporcionan alimentos de origen vegetal. Las plantas producen unas sustancias llamadas fitoquímicos o fitonutrientes. Estas sustancias son muy importantes para la vida de la planta porque influyen en su crecimiento y les proporciona características como el olor, el color
la textura. Estas sustancias se dividen en 3 grandes grupos. Primer grupo, grupo de los terpenoides. Son sustancias que permiten que las proteínas se adhieran a la membrana de la célula. Contienen a los carotenoides, que los encontramos en las hortalizas, frutas de colores amarillo, naranja y rojo, como el mango, la zanahoria, el melón, el melocotón, la ciruela, y también las encontramos en las verduras de hojas verdes oscuro, como las espinacas. También tenemos al licopeno, responsable del color rojo que se encuentra en los tomates, en la sandía y en el pimiento rojo. También forma parte de este grupo los fitoesteroles, presentes en aceites vegetales de maíz, girasol, soya, oliva. También tenemos a los cereales, a los granos andinos, como la quinoa, la cañigua, la kiwicha. Están también las legumbres y los frutos secos, como las almendras. El segundo grupo es el de los compuestos fenólicos. Este grupo es conocido por sus propiedades bactericidas y contiene a los flavonoides, que los encontramos en los cítricos, en las aceitunas, en las hortalizas, en la avena, en la soya, en los frutos secos, en las cebollas, lechuga, tomates, pimientos, uvas, en la pulpa de las naranjas, en las manzanas, en las cerezas, en los arándalos, en las legumbres, en el orégano y otras hierbas aromáticas. El tercer grupo lo conforman el grupo de los compuestos azufrados. Tienen alto contenido de azufre, con propiedades depurativas que permiten eliminar las toxinas del cuerpo y purificar la sangre. Se caracterizan por su sabor y olor. Estas sustancias están presentes en la cebolla, en el ajo, en el repollo, en la coliflor, en las coles, en el nabo, entre otros. Los componentes bioactivos también los podemos encontrar en los alimentos de origen animal, como el pescado, que contiene el omega 3, la carne de rumiantes, que contiene ácido linoleico, los lácteos, que contienen péptidos, y el huevo, que contiene luteína. Estos componentes poseen propiedades beneficiosas para la salud humana porque influyen en la actividad celular, es decir, tienen acción en la célula. Nuestras células, para producir energía, utilizan oxígeno y nutrientes, y cuando la dieta no provee los nutrientes necesarios, es decir, cuando hay un exceso o déficit, esta actividad se altera, generando desequilibrio en la célula y daño en los tejidos, originando diversas enfermedades cardiovasculares o cáncer. Por eso, es necesario saber que los componentes bioactivos pueden reducir el riesgo de sufrir enfermedades, pues son capaces de actuar como anticancerígenos, antiinflamatorios, antimicrobianos y mejorar las funciones cognitivas y metabólicas. Además, tienen efecto en el sueño, en la memoria, en la sensación de dolor, en el apetito y en las vías de estrés coordinadas por el sistema nervioso central. Es muy importante que la población conozca los beneficios de los componentes bioactivos. Asimismo, que los alimentos contienen estas sustancias
que les permitan prevenir el riesgo de las enfermedades y así poder consumirlas con regularidad. Así es, Fanny. Escuchaba a los pobladores de una comunidad que el consumo de algunas verduras y frutas, como el tomate de árbol, el aguaimanto, la tuna roja, el camu camu y el maíz morado, la muña, la uña de gato, y los granos andinos como la quinoa y cañigua, entre otros, tienen unos niveles altos de estos compuestos bioactivos que nos ayudan a recuperarnos de procesos inflamatorios y de algunas enfermedades, pues ellos lo utilizan como parte de su conocimiento ancestral. Gracias, Erika, por compartir con nosotros información tan importante que nos permita conocer cuáles son los beneficios de los componentes bioactivos en los alimentos. Creo que ahora todos los consumiremos. ¿Y a ustedes, niños y niñas, les pareció interesante la información que acaban de escuchar? ¿Por qué? ¿Y pudieron hacer anotaciones? Muy bien. Ahora plantearemos algunas preguntas que permitirán analizar y organizar las ideas de la información compartida. ¿Qué efectos tienen los componentes bioactivos en la salud? ¿Cómo se clasifican los componentes bioactivos en los vegetales y cuál es su función? Según lo que hemos leído, ¿qué alimentos de tu comunidad tienen compuestos bioactivos? Niños y niñas, sobre la base de la información proporcionada que acaban de escuchar, comenten con su familiar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo beneficia a nuestro organismo el consumo de alimentos con componentes bioactivos? Bien, niños y niñas, a dialogar sobre el tema. Ahora, con ayuda de tu familiar, organizarán un listado de las ideas principales que han anotado de la información que se les ha proporcionado. ¿Elaboramos el listado? Muy bien, a empezar. ¿Cómo van? Les daremos más tiempo. Bien, compartan con su familiar las ideas de su listado. Niños y niñas, ahora van a contrastar las ideas de su listado con la respuesta que elaboraron al iniciar la sesión radial cuando les preguntamos ¿cómo beneficia a nuestro organismo el consumo de alimentos con componentes bioactivos? Antes de conocer la información que ahora se les ha proporcionado, vamos a comparar. ¿Terminaron? Muy bien. Después de haber contrastado las ideas, ahora elaborarás la versión final, un listado de ideas de cómo benefician a nuestro organismo el consumo de alimentos con componentes bioactivos. Vamos a empezar.
¿Terminaron? Continúen. Muy bien. Recuerda que si no has terminado, lo puedes hacer después de terminar la sesión radial. Estas ideas serán el insumo para la elaboración del folleto El valor nutritivo de los alimentos. Al finalizar la sesión radial, conversarán con sus familiares sobre la importancia de reconocer cuáles son los beneficios del consumo de alimentos con componentes bioactivos. También dialoguen con su familiar y registren cuáles fueron las dificultades que tuviste y cómo los resolviste. Estas preguntas forman parte de tu autoevaluación para que sepas cómo vas avanzando y qué necesitas mejorar. Recuerde que deberán archivarlos en su portafolio o folder hasta que su profesor o profesora lo solicite. Queridos niños y niñas, con ayuda de tu familia y de tu profesor o profesora, luego de haber terminado la sesión radial, te invitamos a realizar las siguientes actividades que te ayudarán a complementar lo aprendido. Los niños y niñas de quinto y sexto grado identificarán qué alimentos de su biodiversidad contienen compuestos bioactivos, como verduras, frutos, cereales o menestras. Luego, escribirán sus características: olor, sabor, color y también los beneficios en la salud. Los niños y niñas del quinto y sexto grado identificarán qué alimentos de su biodiversidad contienen compuestos bioactivos, como verduras, frutos, cereales o menestras. Luego, escribirán sus características: olor, sabor, color y beneficios en la salud. Queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante para los niños y niñas sentirse apoyados y acompañados. Así estarán más seguros y comprometidos en continuar con las actividades de Aprendo en Casa. A ustedes, estimados colegas docentes, nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan con sus queridos estudiantes. Los animamos a seguir planificando actividades complementarias, así como retroalimentando sus aprendizajes. No se olviden de apoyar a sus estudiantes en el desarrollo de la ficha de autoaprendizaje de la sesión que estamos concluyendo. Nos despedimos de ustedes, agradeciéndoles por su atención y participación entusiasta en la sesión radial, desarrollada el día de hoy. Los esperamos la próxima semana para seguir trabajando y aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.